Vamos a leer en Filipenses, capítulo 4, y los versículos 6, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo normalmente no pongo título a las predicaciones. Me preguntan a veces para cuando se graba. Cuando esta mañana me han preguntado qué título tiene la predicación, pues yo es que no pienso el título. Creo que puede ayudar, pero a veces también he visto que el título que he puesto ha marcado o ha dado un enfoque a la predicación que luego no solo no se centra en eso, sino de que cada uno lo va a escuchar desde una perspectiva y a veces tener ya el título puede condicionar esas expectativas de lo que va a tratar. Pero cuando esta mañana me han preguntado ¿cuál va a ser el título? Pues dentro de todo lo que yo tengo para dar, me ha venido la palabra esta de Jesús, paz a vosotros. Y me ha sonado bien cuando yo me he buscado el título así de golpe y porrazo, pues me ha parecido una palabra propia para hacerla en esta mañana también un saludo, y más que un saludo, porque cuando Jesús la usa, no la usa en un plan de cortesía, como decimos aquí al estilo nuestro, cuando uno llega a un sitio, a la paz de Dios, ¿no? A la paz de Dios. Yo no me sale el acento así más de los pueblos, pero Jesús estaba haciendo algo más que un saludo. Así que por ese lado yo en esta mañana, cuando he hecho mía, al ponerlas en el título, las palabras de Jesús, he sentido mi corazón confortado y con el mismo espíritu quisiera que ustedes la recibierais. Bueno, de los versículos que he leído, repito de nuevo la lectura, dice: por nada estéis preocupados o afanosos, sino sean conocidas, es decir, pon delante de Dios tu petición en toda oración y ruego, aquello que te preocupa, y sobre todo con acción de gracias. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, esa paz que igual que su amor sobrepasa todo entendimiento, guardará. Con esta palabra que el Señor puso en mi corazón, estos versículos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, importante, el sentir, la fuente donde nuestras emociones nos hacen, aunque tenemos también la mente para pensar, pero luego lo decisivo para cada decisión que tomamos, para lo que mueve nuestras vidas, primero que nada es el corazón. Por eso dice la Biblia que de él mana la vida. Guarda tu corazón sobre todas las cosas. Entonces dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Aquí yo he leído y quito el plural, guardará mi corazón y mi mente y mis pensamientos, mi corazón, mi pensamiento, guardados por la paz de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, pues, cuando Jesús aparece a sus discípulos, después de resucitado, aquel mismo día, primer día de la semana, que correspondía al domingo, y Él se aparece por la noche, la tarde ya de ese día. Según la palabra del Señor, los discípulos estaban todos reunidos, pero no
no en una buena, digamos, no en un buen ambiente, estaban todos completamente asustados, porque su líder había sido ajusticiado. Ya, como hemos dicho otras veces, el ambiente en el grupo se había enrarecido bastante, había como mucha decepción, las expectativas, igual que le pasó a Juan el Bautista cuando anunció la venida del Mesías, él también sus expectativas, llegó un momento que estaba dudando. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Esperamos a otro? Porque el planteamiento y el ministerio que Jesús hizo en su trabajo era un ministerio que difícilmente se podía entender. Solamente por la gracia de Dios los corazones fueron abiertos, pero no se podía entender las maneras de Jesús. Entonces, ese día primero de la semana en que Jesús había resucitado, los discípulos, el ambiente que podemos imaginar en esa reunión era un ambiente bastante pesimista. Pues como ellos temían, vieron como realmente lo mejor que podían hacer era salvar el pellejo, salir cada uno corriendo. Por mucho que incluso Pedro había querido guardar el tipo y decir, bueno, aunque todos te abandonaren, yo no te dejaré, mi vida pondré por ti. Y ya sabemos lo que el Señor le dijo, ay Pedro, yo sé que el diablo nos va a zarandear y nos va a zarandear a todos, y yo lo único que he pedido al Señor es que, Pedro, tu fe no falte. Porque cuando se pasa un mal rato y uno se ve en una prueba donde a lo mejor uno no ha estado a la altura, el corazón está en peligro, ¿no? Nuestro ánimo puede estar en peligro. Y entonces el Señor le dijo a Pedro, Pedro, yo no te puedo librar, tienes que pasar por esto, pero yo he pedido que tu fe no falte. Y una vez que tú seas vuelto, una vez que tú hayas recibido tu ayuda, confirma a tus hermanos. Ya sabemos esa actitud de Jesús, ¿no? Pero en ese grupo lleno de miedo, porque bueno, si se han cargado a Jesús, ahora vienen a por nosotros, ¿no? En cualquier momento nos hemos señalado con Él, nos han visto con Él. Sabe que somos del grupo de Él, es lo que a Pedro le dio tanto miedo. Este es uno de ellos, allí cuando estaba en el patio de Anás, ¿no? No, yo no conozco a ese hombre. Hermano, el miedo, las situaciones en las que podemos vernos muchas veces no somos responsables, no podemos adivinar cómo vamos a reaccionar. Pero ¿cuál sería el ambiente allí? No creo que discutieran presumiendo a ver quién era el que había corrido más para escapar. Ahí estaba cada uno tratando de poder justificarse y de poder de alguna manera ver qué podían hacer. Si pensaban en Jesús, seguramente, si sus corazones, yo creo que ellos eran gente sincera en su fe, pues muchos de ellos sentirían vergüenza. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos podido abandonar al Señor de esta manera, no? Porque en el fondo, aunque ellos tuvieron el miedo, yo no creo que ellos perdieron su confianza y su fe. Pero ahora estaban totalmente desorientados, como los dos de Emaús. Iban en el camino hablando y cuando Jesús se les acerca, ellos estaban en un espíritu y en un ambiente donde no había mucha esperanza de que aquello saliera para adelante. Entonces ellos pensarían con vergüenza. El grupo estaría pensando, le hemos fallado al Señor. Y dice la palabra del Señor que Jesús se aparece en medio de ellos. Sin reproche, sin acusación. Y les dice, pasa a vosotros. Yo creo, hermanos, que esa actitud, ese momento tan precioso, donde Jesús se sentía victorioso, se había levantado de entre los muertos, y ese sentimiento de victoria y de saber, como luego la palabra de Dios declara, que a Él era dado toda autoridad en el cielo y en la tierra,
afirmó su corazón en lo que realmente era su propósito. Él se dio, no por sí mismo, sino se dio por todos nosotros. Y Él no tenía otra palabra para sus discípulos, igual que Él no tiene otra palabra para mí, cuando yo me puedo ver en las mismas circunstancias de no haber sabido estar a la altura. Yo a veces no sé estar a la altura de lo que el Señor se merece. Y mi alma puede entrar y mi corazón puede entrar en angustias o en desconfianza o en incertidumbre. Y es bueno reconocer y confesar, aunque a veces me sienta avergonzado, yo sé cuál va a ser la respuesta de Jesús para mí. Yo sé con las palabras que Él va a venir a mí. Él no va a venir con reproches, ni va a venir con ninguna palabra que me haga sentir mal. Él me va a corregir, por supuesto, y Él va a tratar de que yo pueda entender todo lo que me falta por entender. Pero hay una cosa clara, que Él va a venir a bendecirme. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, cuando Él se veía solo, Él estaba allí arriba, desnudo. La gente que estaba cerca de Él no estaba tan cerca, tenían que estar a cierta distancia, las mujeres, el discípulo Juan. Pero Él estaba allí y Él sufría el agravio de la gente que le estaba acusando. Y yo pensaba en estos días, digo, bueno, ¿y qué pensaría Jesús? Porque Él había vivido 3 años con el grupo de sus discípulos. Y aunque en la unión es espiritual, pero hay una amistad, hay un vivir juntos, hay un cariño. Y en ese momento que Él estaba en la cruz, como Él había ya dicho a sus discípulos, me dejaréis solos, me dejaréis solos. Él les había prometido la paz. En la noche de la Santa Cena, en 2 ocasiones, en el capítulo 14 de San Juan y en el capítulo 16, Jesús les promete, dice en una ocasión, mi paz os dejo, mi paz os doy. En medio de aquel ambiente de traición, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. La obra del Señor en nosotros tiene que ser algo que realmente en ese proceso del trabajar de Dios, algo podemos fallar muchas veces, pero hay algo que no podemos perder nunca, que es la confianza en Él, que Él va a estar por nosotros. Él estaría pensando, digo yo, me gusta pensar que en la cruz del Calvario echaría de menos a los suyos, a sus amigos. Os he llamado amigos, no os llamo siervos, os he llamado amigos, porque todo lo que recibí de mi Padre os lo he dado a conocer. Y Él estaba allí arriba. Y hermanos, estando en la cruz del Calvario pensando, o yo pudiendo pensar que Jesús pensaría que estaba abandonado, me venía a la mente cómo realmente en la cruz Él fue en esa voluntad, en ese cáliz que Él aceptó del Señor. Él estaba totalmente del lado de los que le habían abandonado. Él tomó el lado de los que le habían abandonado. Él estaba allí arriba y Él oraba incluso por los que le ofendían. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esa actitud, en medio de su sufrimiento, fue tanto, hermanos, Él, en vez de ponerse en decir, hay que ver esta gente que me han traicionado, se puso tanto del lado de todos nosotros, tomando todos nuestros pecados, que Él, al tomar ese lado nuestro, por un momento, se sintió abandonado, pero abandonado de Dios, porque tomó nuestra parte y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no lo abandonó en ningún momento, pero en ese tránsito de Él nunca tomarnos en cuenta, como dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En esa actitud de Jesús podemos ver de qué manera, hermanos, como Él había dicho a sus discípulos, no os la doy, la paz, no os la doy como el mundo la da. Jesús se presenta
y dice a sus discípulos, a ese grupo temeroso, y lo ven. Y yo creo que cuando lo verían diría, uy, ya, ahora verás, ya nos ha pillado. Yo no la doy como el mundo la da, porque hermano, el mundo normalmente la paz que da es una paz que tiene que ver con las circunstancias de fuera. Siempre hay batallas, siempre hay guerras, siempre hay conflictos. Pero la paz de Cristo, para yo sentirme en paz, no tengo que terminar mis guerras con el mundo, con todo el mundo. La paz de Cristo no tiene nada que ver con la guerra que yo tenga afuera. La paz de Cristo viene a arreglar la guerra que yo tengo dentro de mi corazón. Él no me da una paz para que la gente se lleve bien conmigo o yo sea capaz de llevarme bien con la gente, sino que la paz de Cristo lo que hace primero que nada, y en eso pues está muy bien cuando Isaías dice, y será llamado un niño nos es dado, el principado sobre sus hombros, ¿no? Hablando del Mesías. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. El Dios de Israel, que se había revelado a ese pueblo como en sombra, aparece a través de Cristo Jesús, como dice al Padre, a Dios nadie le vio jamás. El Dios de Israel aparece en la persona de Cristo, como Padre de misericordia, como Dios de toda consolación, como ha dicho hermano Fernando, como el Dios de paz. Como el Dios de paz. Y hermano, es precioso cuando leemos en la palabra de Dios, en el conocimiento que Dios ha ido dando de la revelación suya, y vemos en el Antiguo Testamento tantas veces que en esa penumbra Dios se revelaba en medio de guerras, en medio de todo, en ese conocimiento un poco oscuro que había de lo que era Dios. Llega el tiempo, hermanos, y qué bueno poder leer ese Antiguo Testamento desde el acontecimiento de Cristo. Yo no puedo ignorar, cuando leo la Biblia, que estoy leyendo algo que ya en mi manera de leer está afectado. Ya no lo puedo ver en esa penumbra, sino que lo veo a través de esa obra preciosa, de aquel que fue a la cruz en favor nuestro para poder revelarnos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios de paz. Es precioso. Hermanos, algo tan maravilloso que podemos en este sentido decir, Señor, yo quiero que la paz tiene que estar en mi corazón. Aunque el mundo esté como Jesús, todo el mundo lo acusaba, todo el mundo lo reprobaba, todo el mundo lo abandonaba. Pero de qué manera, hermanos, Él consiguió a través de su sacrificio esa paz, y dice Romanos, justificados por la fe. Justificados por la fe. Cuando yo he recibido ese mensaje del Señor, que en un momento determinado, aunque no fuese así, pero en un momento determinado Él se apareció a mi vida como se apareció aquella noche en aquel grupo de discípulos miedosos. Y en algún momento yo no me di ni cuenta, porque era a través de que alguien me habló del Evangelio, que yo empecé a venir a la iglesia, que yo decidí bautizarme. No, yo no me daba cuenta, pero yo entiendo, hermanos, que en algún momento de mi vida Jesús se apareció sin tener en cuenta la distancia ni el pecado. Y me dijo, Cristóbal, la paz de Dios sea contigo. Justificado por la fe, yo tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios, hermano, que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Que Él llevó en la cruz nuestras enemistades. Que Él clavó en la cruz el asta de los decretos que nos era contraria. Cuando Él se presenta a nuestras vidas para decir paz a vosotros. Y el corazón se abre en fe, hermano, ahí se acaba todo conflicto. Ahí se acaba toda situación indeseable. No que los problemas se resuelvan de la noche a la mañana, ¿verdad? Decíamos el otro domingo cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, en ese gesto de amor, pero desde el punto de vista humano un gesto absurdo. ¿Y qué arregla eso? Se levanta,
lava los pies. ¿Y qué arregla eso? Aparentemente no arregla nada. Pero qué precioso, hermanos, que podamos entender las cosas desde la perspectiva de Jesús. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, le dijo a Pedro, pero lo entenderás después. Por eso, hermanos, es tan precioso abrir el corazón en fe. Y como decía estos versículos que yo he leído, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo le pido, el Señor me dice, pero ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Pon tus peticiones delante de mí. Le decía el Señor a sus discípulos, no se turbe tu corazón, no tengáis miedo, creéis en Dios, eran gente creyente, eran judíos, creed también en mí. En el mundo tendréis aflicción, decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esa victoria, cuando yo creo al Señor, pongo mis peticiones delante de Él, con ruego, con acción de gracias. Y dice, cuando tú pones tu carga delante del Señor, esa paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. Porque, hermano, no estamos libres de reacciones, de sentimientos, de maneras. Corazón. Yo no puedo gobernar el corazón del mundo, ni de cada uno de los que sean. No, yo quiero que mi corazón y que mis pensamientos, mi corazón y mis pensamientos sean controlados. Dice Colosenses, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Gobierne. Aleluya. Qué precioso poder estar bajo esa influencia, hermanos, donde podemos de alguna manera controlar el caballo que hay dentro. Sí, el mundo siempre tendrá guerras, pero yo tengo que estar preocupado de la guerra que hay en mí y donde quiero que no reine mis maneras, ni mi corazón, ni mis pensamientos, sino de aquel que me ha puesto en paz con Dios. Esa paz que no es la que el mundo da y que el mundo no entiende. Una paz que es distinta, pero que libra mi corazón y libra mi mente de todo conflicto y de toda guerra. Dice la palabra del Señor en Santiago, hermanos, el fruto de justicia se siembra en paz para los que aman la paz. Jesús en las bienaventuranzas hablaba de sus bienaventurados, felices, afortunados, aquellos que trabajan por la paz. En ese sentido tenemos un llamado, hermanos, y tenemos los recursos. De lo que podemos hacer es de que en nuestro corazón pueda estar, hermano, es una sanidad. Bueno, yo estoy hablando y hablo como si yo te estuviera enseñando a ti, cuando tú ya estás participando de lo mismo que yo. Fíjate, hermano, en este sentido, y me rectifico en el enfoque, pero la Biblia nos enseña de qué manera Cristo nos ha enriquecido. Es decir, la iglesia del Señor tiene en el Señor una cantidad de recursos, dice Pablo a los Corintios, que Él se hizo pobre siendo rico. Hablando de toda la gloria que Jesús tenía, Él se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza, con ese desprenderse de todo lo que Él tenía, conseguir para nosotros, es decir, con su pobreza, nosotros fuésemos enriquecidos. Yo le pido al Señor, Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras? De las pasiones que hay en vosotros, que están en vuestros miembros. Yo le pido al Señor y a veces le pido que el Señor pueda ayudarme en esto, o me dé esto, o lo otro. Y como dice ahí Filipenses, lo que me preocupa yo debo pedirlo con acción de gracias, porque en Él, aunque yo tenga que pedir cosas, no solamente tengo todos los recursos, a veces no he hecho mano
Tenemos la paz de Dios y no echamos manos, más bien preferimos a veces actuar de otra manera. Pero hermanos, ¿de qué manera tan preciosa ahí estamos y podemos tener esos recursos de parte de Dios? Aprender a pedir, aprender a confiar, aprender a apropiarnos de toda la gracia que Dios tiene para nosotros. Él anunció a sus discípulos la noche que fue entregado: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero toma tiempo a veces poder entender. Es necesario vernos en ciertas situaciones para que en un momento descubramos, hermanos, que Él tiene para nosotros, justo para nosotros, aquello que necesitamos. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y por eso la Iglesia del Señor debe estar agradecida. Debemos abrir el corazón en esa bendición que tenemos de parte del Señor y poder pelear esa buena batalla, como hace poco predicaba hermano Fernando, esa batalla que no tiene las armas de nuestra milicia, no son carnales, que no son agresivas, sino que es una batalla que se gana solamente por ese amor incondicional. La paz, igual que el amor, es fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. En la carne nuestra ahí sale de todo. Pero el Señor ha hecho posible por su Espíritu Santo que podamos dar como fruto el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas. En esas cosas no hay que buscar reglamentos. En esas cosas no hay que buscar diatribas. Para esas cosas nunca hay ley. Porque en el amor, hermanos, cuando actuamos en el amor, se cumple toda la ley. Yo le pido al Señor en esta mañana que me ayude a saber pedir, a poner delante de Él mis peticiones, a que no falte en mí la acción de gracias y que de verdad en ese ponerlo delante de Él yo permita que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón. Si tú quieres que guarde el tuyo, el Señor te lo va a guardar. Cada uno tenemos que saber el corazón que tenemos que guardar. Yo quiero que Él guarde mi corazón, que Él gobierne con su paz, que Él guarde mis pensamientos en Cristo Jesús. Y le doy gracias, porque cada vez que Él viene a mi vida, a lo mejor yo no me he portado como merecía, ni he estado a la altura, pero Él siempre tiene su saludo. Paz a vosotros. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Y yo no la doy como el mundo la da. El mundo lo mismo que te la da, te la quita, ¿no? Vamos a orar un momento. Padre amado, te damos muchas gracias en esta mañana por tu sacrificio en la cruz del Calvario. En este día bendecimos tu nombre, Señor, con gozo, con alegría y con gratitud en nuestros corazones. Señor, gracias por habernos reconciliado a través de la sangre de Cristo Jesús, por no tomar en cuenta nuestras faltas ni nuestros pecados, por encargarnos de esa palabra de reconciliación. Señor, queremos anunciarte a ti, anunciar tu reino. Señor, y queremos que esa palabra de testimonio sea verdad. Por eso, Padre, gobierna en nuestros corazones, gobierna en nuestros pensamientos. Sigue derramando de tu amor en cada corazón, Señor. Haznos creer que tú eres capaz, Padre, de enseñarnos.
podamos tener plena confianza, oh Rey, que como dice también tu palabra, a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Cumple tu buen propósito en medio de nuestras necesidades. Glorifícate, Señor, con tu gracia en medio de nuestras faltas. Padre, que podamos en eso, como hemos cantado en esta mañana, menguar en nosotros mismos y crecer en ti, Señor. Que tú crezcas en nosotros y tú recibas toda la gloria. Gracias, Padre, por enriquecernos. No podemos decir que nos falte el amor porque tú lo das. No podemos decir que nos falte la paciencia porque tú la tienes, Señor. Ayúdanos a reconocer todo lo que tenemos mientras pedimos, que no pidamos mal, Señor. Podamos pedir y echar mano de todo lo que tú ya nos has concedido. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.